Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad quiero hablarles un poco acerca de la expresividad de la forma y los signos, las composiciones, el módulo y la estructura modular. En ocasiones las personas no somos conscientes de las formas y las figuras que nos rodean, pero lo cierto es que las formas pueden llegar a tener un gran impacto en nuestra conciencia. Cada forma cuenta con un significado propio y pueden incidir en nuestras mentes de una manera diferente. Las propiedades expresivas de las formas y los signos se relacionan con la teoría de Gestalt. Combinando formas con otros elementos visuales que forman parte de nuestra composición, podemos ayudar a reflejar más claramente un mensaje, y es que la mente humana puede ser algo impredecible, y la percepción cuenta con un papel protagónico en el éxito de una composición visual. En este sentido, podemos clasificar las formas de la siguiente manera: en formas geométricas, en formas orgánicas y en formas abstractas. A su vez, las formas geométricas se clasifican en cuadrados, círculos, triángulos, espirales, entre otros. Las formas geométricas son aquellas que están constituidas matemáticamente. Estas son formas regulares, tienen ángulos y lados iguales y se delimitan por rectas y por curvas. Estas son probablemente las primeras formas en las que pensamos. En nuestro día a día es frecuente que encontremos formas cuadradas y rectangulares. Estas, por sus líneas y ángulos rectos, producen sensación de robustez que evocan fiabilidad y seguridad, además de atribuírsele otros significados como la disciplina, la fortaleza, la solidez, el orden, la masculinidad, la estabilidad, la confianza y el coraje. El triángulo es una forma muy dinámica, enérgica y una forma muy fuerte. Se le asocia con el movimiento o con la dirección. A su vez, a este se le relaciona el concepto de la jerarquía o la divinidad. Dependiendo de la orientación del triángulo, las líneas laterales pueden contribuir con el desplazamiento de nuestros ojos hacia la punta, y es que como es una figura bastante dinámica, de acuerdo a cómo éste esté dispuesto, va a variar su significado. Como por ejemplo, un triángulo que esté situado verticalmente puede radiar sensaciones de equilibrio y de estabilidad. En cambio, un triángulo invertido puede evocar sensaciones de riesgo y de precaución, puesto que da la ilusión de que está a punto de caer, por lo tanto produce sensaciones de tensión. También se le atribuyen los significados de emoción, poder, avance, vitalidad, crecimiento, dirección, riesgo, peligro y equilibrio. Por otro lado, los círculos, como no tienen principio ni fin, se asocia con la eternidad. A su vez, se asocia esta forma con la forma del Sol, de la Tierra, de la Luna y del concepto de la unidad. Las formas redondas y ovaladas, al carecer de picos y de ángulos, evocan sensaciones muy simpáticas o cercanas, por lo tanto son emocionalmente más positivas y menos frías que las formas rectangulares. Esta se le asocia los sentimientos y las emociones de la adaptabilidad, la unidad, el movimiento, la globalidad, la perfección, la infinitud, la protección, la fiabilidad, la eternidad y el feminismo. Las formas espirales se encuentran bastante presentes en la naturaleza. Es por eso que se le asocia al crecimiento y a la vida, es decir, al nacimiento y a la muerte y a la evolución. En algunas culturas también puede representar el conocimiento. Además, se le atribuyen significados como la creatividad, la continuidad, la ilusión, la calma, la inteligencia, la energía, la vitalidad y la imaginación. Las formas orgánicas. Las formas orgánicas son aquellas que se conectan con la naturaleza. Estas sugieren fluidez, son por lo general irregulares, están compuestas por curvas y dan aporte con sensaciones de frescura con respecto al entorno. Por lo general, estas pueden ser, al verlas, representaciones de significados, como pueden no tener ninguno, y se le asocia con la forma de las plantas y de los animales. Las formas abstractas. Se le denominan formas abstractas a aquellas manifestaciones o símbolos visuales de conceptos o ideas abstractas, y estas pueden llegar a ser poco reconocibles. En otro orden de ideas, en la comunicación visual no se queda atrás el hecho de que la interpretación dependerá de un signo. Al mismo tiempo, la significación de esta interpretación va a ser de acuerdo a cómo éste sea, de acuerdo a su lenguaje, de acuerdo al significado que le dé el lenguaje. Es por tanto que en el diseño el signo remite una idea o una imagen mental a una pieza gráfica, donde hay un puente entre la simbología y la comunicación. El signo es una unidad de sentido mínima e irreductible, y existen signos naturales y signos artificiales. Ferdinand de Saussure, considerado como el padre de la semiología, detectó dos sentidos del signo. El significante, que refiere a lo que es, a lo que denota, y el significado, que refiere a lo que es, a lo que connota. En este sentido, existen tres principales en lo que refiere al signo, y estos son la señal, el pictograma y el símbolo.
La señal o indicio es una advertencia, un índice que induce a una acción, como por ejemplo, los rastros de huellas refieren o son indicios de que alguien pasó por allí. El humo es indicio de fuego en el área, como los rayos, los truenos y los relámpagos son indicios de una tormenta. El pictograma, también conocido como icono, es un signo análogo que representa semejanza con su objeto representado. Como vemos en el ejemplo acá abajo, hay una serie de pictogramas, los cuales representan una imagen gráfica en la vida real, como es el fuego, como es la calavera, como pueden ser los emojis, por ejemplo, entre otros. Y el símbolo es un signo de sustitución, como por ejemplo las notas musicales representan un sonido, un número representa una cantidad, las letras representan sonidos diferentes, estos son signos fonéticos, como el ejemplo de abajo es una balanza, esto representa la justicia, y como la paloma representa la paz. Las propiedades de la forma. Llamamos forma a todo elemento que tiene un contorno y una estructura. Estos dos elementos determinan la apariencia externa y estructura de los cuerpos. Cada forma queda determinada por diferentes cualidades que la diferencian. Entre ellas destacan el contorno, la cual es la principal característica, y es el conjunto de líneas que delimitan un cuerpo, y estas lo hacen diferenciable de su entorno. El tamaño, el cual es la dimensión, el grosor, la medida física de un objeto, y este viene vinculado a qué tan pequeño o qué tan grande es un objeto al lado de otro. Esto por lo general suele ser algo relativo. La figura y fondo. Esta es una relación entre las cualidades visuales del objeto y las de aquello que lo rodea, y estas pueden manifestarse por medio de relaciones simples, compuestas o mixtas, en donde va a destacar el aspecto que más detalles obtenga en su interior o su exterior, como por ejemplo la relación figura simple y fondo complejo. Refiere a que la figura o el objeto de máximo interés es sencillo, mientras que su fondo destaca por su cantidad de detalles, y así sucesivamente con las relaciones de figura compuesta o figura compleja y fondo simple, figura simple y fondo complejo, figura y fondo complejo y figura y fondo simples. La proporción. La proporción es aquella relación armónica que existe entre las distintas partes de un elemento, y estas van más allá de lo visual, sino de todas las partes que componen la imagen. El movimiento es aquella utilización de líneas, y no solamente de ellas, sino de expresiones que dan sensación de velocidad o de dinamismo entre las figuras para demostrar una opción. El tono, o también conocido como el valor, aunque por lo general estos suelen ser no sinónimos, sino características muy similares, puesto que ambos denotan claridad u oscuridad de un color y refieren a qué tan cálido o frío es, qué tan brillante u opaco, o qué tan puro o sucio se encuentra. Los esquemas compositivos. Los esquemas compositivos y el conjunto, o también conocido como composición. El conjunto o la composición es la organización de elementos para que el artista pueda expresar una idea de la manera más idónea o efectiva posible. Se trata de ordenar o colocar formas con la finalidad de crear un resultado estético y agradable a la vista. Para la correcta diagramación de los elementos en la composición se utiliza como base los esquemas compositivos. Estos se desarrollan al determinar en puntos estratégicos las zonas de máximo interés en la composición, en donde va a recaer el peso visual, cuyo peso se ha expuesto por la luminosidad, por la variación del color, por la posición, entre otros, y estos serán dirigidos por líneas imaginarias. Una de estas vienen fundamentadas por la proporción áurea, el cual es una espiral de proporciones, se rige por crear tensión a un punto de interés entre más cerrada la curva. También el encasillamiento, en donde se unifican los elementos del cuadro o composición. Por lo general, el punto de interés se encuentra en una figura geométrica simple o varias juntas. Y las líneas guías, las cuales direccionan la mirada del espectador según sean curvas, diagonales, cruzadas, entre otras. Los ejemplos que vemos acá abajo son por lo menos el simétrico, el triangular, el ovalado, el diagonal, la forma de T, en aspa, forma de L radial, en cuña, forma de S. Estos vienen como los ejemplos que están acá abajo, al lado. La primera imagen es un círculo, porque el mensaje como tal, o el punto de interés de esta composición, es prácticamente la del nacimiento como tal, y el resto que hace un contraste o un equilibrio en la composición. Y las figuras de al lado son prácticamente formas geométricas en donde la atención se rige en un punto específico, pero los demás elementos también forman parte importante de esta composición. Buenos días, a mí me tocan los puntos. Mi nombre es René Bejarano y me tocaría los puntos: leyes compositivas, definición, ejemplo, módulo y estructura modular. Empecemos. Como aparece en la lámina, las leyes compositivas son una serie, se podría decir que son una serie de pautas para equilibrar las composiciones de manera armónica, o sea, de manera tranquila, tranquilizante. ¿Cuáles son estas leyes? Existen 4 tipos de leyes, como aparece en este lugar. La primera ley dice:
son 4 leyes y son: ley de la balanza, ley de la compensación de las masas, ley de los pesos visuales y ley de los 3/3. Empecemos por la ley de la balanza. Esta ley dice que cuando situamos el mismo peso en una balanza debería ser simétrico, pero en realidad no es así. Lo que se tiene que ver en la composición es que estén equilibradas las dos figuras, la de la izquierda y la de la derecha. La de la derecha. 2. Ley de la compensación de masa. Esta ley se compone con formas diferentes en tamaño, diferentes colores y diferentes formas. Lo que se quiere buscar es la importancia en la composición. Se quiere buscar compensar la composición, el dibujo, como se le quiera decir. 3. Los pesos visuales. Esta ley dice que básicamente es la capacidad de atracción visual que tiene un elemento. Cuanto más pesa una forma o una figura, más fuerza visual tiene. Como se demuestra en este ejemplo, que tenemos básicamente el faro y la playa, que se ve también en la siguiente ley, que es la ley de los 3/3. La ley de los 3/3 dice que es la que básicamente más se ve en fotografía que en composiciones. Se divide la imagen en 9 partes iguales, pero en realidad se quiere buscar los 4 puntos exactos, que es donde se hace mal, donde se aplica la ley anterior, la ley de los pesos visuales, donde uno quiere representar qué se quiere ver y qué no se quiere ver. Como en el ejemplo anterior está el faro, lo podemos volver a utilizar en esta ley. Uno ve el faro, la playa, y uno se centra más en el faro que en la playa. Es donde más recae el peso. Pero uno busca la playa, pero los ojos, por decirlo así, lo primero que ve es el faro, porque es lo que está en los 4 puntos de la imagen. Estructura modular y módulo. ¿Qué es el módulo? El módulo es la figura básica de la composición modular. Este puede tener una forma sencilla y a la vez una forma difícil. Y está formado de varias figuras, creando un trazado más difícil. ¿Qué estructura modular? ¿Qué es la estructura modular? Esta estructura generalmente son figuras geométricas que se componen en esta composición. Permiten relacionar figuras iguales o lo más parecidas o semejantes, buscando otra palabra, otro significado. Y estas redes, o sea, estas estructuras modulares se dividen en 2 puntos. Figuras simples formadas por la repetición de varias figuras. Y la composición compleja. Esta es otra red. Esta se compone de varias figuras. Por ejemplo, es la suma de varias figuras geométricas o la superposición de figuras. Muchas gracias. Carácter modular de las formas en sus diversas posibilidades. Un módulo es una forma o figura sencilla que se repite o se relaciona con otras semejantes en una estructura modular. De esta manera puede unificar un diseño de manera que éste pueda ser interpretado de manera más sencilla. En el carácter modular se debe partir de un módulo al cual se le otorgarán características sobresalientes que conformarán la red modular. El nivel de complejidad de un módulo puede ser muy variable, ya que en algunos casos al espectador le será muy sencillo de percibir, mientras que en otros le será complejo aislar individualmente al módulo y entender su repetición. Un módulo puede ser utilizado en distintas posiciones dentro de una red modular con el objetivo de dar dinamismo y movimiento al resto de la composición. Entre los más comunes se encuentra la traslación, la simetría y el giro. Esto puede dar como resultado a un supermódulo. Esta es una figura mucho más compleja, pero que al mismo tiempo nos resulta más sencillo visualizarla y percibirla como un elemento independiente. La rotación de los módulos consiste en crear módulos y rotarlos siguiendo un eje fijo y uniforme. La traslación de un módulo consiste en desplazar o mover un módulo de manera que éste quede junto al anterior. La simetría de un módulo consiste en repetirlo de manera simétrica en base a un eje previamente establecido. Las anomalías ocurren cuando existe una perturbación, variación o desviación dentro de una red modular o dentro de un módulo que es particularmente regular.
Estas se crean para evitar la monotonía y captar la atención. Como puede verse en el ejemplo, se ha creado una anomalía que genera una especie de curva en toda la red modular. No existen redes modulares basadas en la circunferencia, puesto que esta forma, al igual que otras como el pentágono, no pueden compactarse de la misma manera que lo harían otras figuras rectilíneas. A pesar de ello, sí que pueden emplearse inscribiéndolas dentro de otras figuras como el cuadrado o el triángulo. Y a su vez estas podrían dar relaciones como unión, toque, distanciamiento, entre otras. Con las composiciones modulares pueden crearse sensaciones de tridimensionalidad, lo que genera que sean diseños más atractivos y complejos. Como puede verse en el ejemplo, se buscó crear un efecto de tridimensionalidad utilizando un filtro de expansión cerca del centro. Las transformaciones permiten la posibilidad de modificar progresivamente la forma del módulo respetando la estructura de la red modular. O bien puede generar una gradación entre un módulo y otro generalmente distinto. En el carácter uniforme, se tiene que la representación de una forma puede ser distante a la de su diseño, aunque ambos interactúen entre sí. Para lograr la uniformidad se requiere el uso de elementos como la proporción, la armonía, el ritmo, entre otros, lo que genera una composición mucho más equilibrada. El carácter truncado se refiere a redes modulares que poseen elementos inconclusos, lo que da una sensación de seccionamiento o corte en la composición. El equilibrio es la necesidad de crear armonía o bienestar en base a la disposición de los elementos. Cada composición posee elementos distintos. Sin embargo, podría decirse que el equilibrio consiste en la justa medida de cada uno de ellos para lograr la unidad en la composición. Una composición equilibrada siempre se hallará unificada de manera que todos los elementos se encuentren en favor a la síntesis visual y de fácil comprensión. En este sentido, el ritmo se va a referir únicamente al aspecto estético de una composición, y sin embargo las imágenes rítmicas o dinámicas también deben encontrarse equilibradas. De esta manera pueden identificarse dos tipos de equilibrio, el equilibrio estático y el equilibrio dinámico. El equilibrio dinámico ocurre cuando un elemento que parece estar en movimiento preserva su estado dinámico incluso cuando presenta la sensación de estabilidad. El equilibrio estático, sin embargo, se basa en el centramiento y la simetría. Este tipo de equilibrio, especialmente en las composiciones modulares, se utiliza para reflejar la sensación de quietud. El ritmo es una sucesión visual de formas armónicas que representa un elemento activo y dinámico. Cuando una forma es repetida de manera regular, se crea un ritmo uniforme. Si el espacio es amplio, la velocidad aumenta, y si el espacio disminuye, se crea el efecto contrario. Los ritmos se vuelven cada vez más complejos cuando se utilizan dos o más formas, lo que aumenta el dinamismo. Para la creación de estos ritmos pueden alternarse distintas formas o formas similares con distintos colores, tamaños, texturas, entre otros. Los ritmos pueden crecer o decrecer siguiendo una sucesión de tamaños, colores, grosores o alturas distintos, creando una sensación de tensión. Esta es progresiva y se genera un movimiento que se intensifica a medida que aumenta la trayectoria. En el ritmo modular, cada módulo posee elementos y características que enriquecen la composición. Estos especialmente pueden utilizarse respecto a un eje de simetría dividiendo la composición a la mitad en partes iguales y opuestas. El ritmo radial genera un efecto de expansión, ya que los elementos parten de un centro y se expanden hacia afuera. El ritmo concéntrico también parte desde el centro y se dilata hacia afuera, y con ello se genera una espiral que provoca un movimiento vertiginoso. Las superficies rítmicas se forman al colocar ritmos en paralelo sobre una superficie visual, y esto convierte el soporte en una red dinámica más o menos uniforme. Finalmente, la unidad es un principio en el arte que se refiere a una serie de estrategias que se utilizan para generar la sensación de armonía dentro de una composición.